Nunca imaginé que mis suegros me llamarían marido inútil, la venganza fue impagable. Un día, todo cayó en picada. Siempre había sido el yerno perfecto, al menos eso creía. La cena había comenzado como cualquier otra, risas, anécdotas, el aroma del pollo al horno llenando la casa. Pero luego, un silencio. Mi corazón se detuvo cuando mi suegro, con su mirada afilada, me señaló con el tenedor y pronunció esas palabras que retumbarían en mis oídos para siempre: eres un marido inútil. Las lágrimas amenazaban con brotar. El dolor crudo desgarraba mi pecho. Sabía que nunca estaría a la altura de sus expectativas, que siempre parecía faltar algo en mí. Esa noche, la luz pálida de la lámpara resaltaba los rostros tensos. Mi esposa, Jessica, miraba a un lado, evitando la marea de miradas incómodas. Su madre respiraba hondo, como si lo que iba a decir fuese un veneno que había guardado por mucho tiempo. Mientras la conversación se tornaba en un torbellino de críticas, la rabia empezó a burbujear dentro de mí. ¿Cómo podían hacerlo? La pena se mezclaba con una confusión infinita. Todos los sacrificios, todas las noches sin dormir, solo para ser llamado inútil. Y en ese instante, una chispa de venganza me prendió. Un plan comenzó a tomar forma en mi mente, oscuro pero tentador: la venganza necesaria. No podía quedarme de brazos cruzados. La idea me consumía. Tenía que demostrarles que no soy lo que dicen. A medida que la cena avanzaba, yo solo podía pensar en cómo hacerlo sentir el mismo dolor que había atravesado en esos segundos helados. Pasaron los días, pero la angustia se fue transformando en determinación. El caos de sus palabras resonaba en mi mente. Tenía que actuar. El momento llegó cuando, en una reunión familiar posterior, hice un anuncio inesperado. La tensión en el aire era palpable. Los rostros se congelaron. ¿Podrían imaginar lo que estaba a punto de decir? Mi estómago se acogió en un nudo, pero la decisión estaba tomada. Tengo algo importante que confesar, dije, sintiendo cómo las miradas se clavaban en mí. Mi voz tembló, pero los miré directamente a los ojos. No soy el hombre que creen que soy. Ahora, el silencio era ensordecedor. Una mirada de horror escapó de los labios de mi suegra. ¿Qué pasaría a continuación? ¿Cómo reaccionarían? La intensidad del momento nos envolvía, dejándonos atrapados en la incertidumbre. Estaba a punto de soltar un secreto que cambiaría todo, y en ese segundo supe que nada volvería a ser igual. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La tensión se palpaba en el aire, espesa como el humo denso de un fuego que se niega a apagarse. Antes de que pudiera seguir, mi corazón latía con fuerza, mis palabras tambaleándose en mi garganta como si fueran una bomba lista para estallar. Jessica, al otro lado de la mesa, parecía estar entre la incredulidad y el temor. La expresión de su madre reflejaba una mezcla de sorpresa y terror, mientras su padre, jamás tan imponente, parecía haber olvidado cómo se respiraba. Lo que quiero decir es que apenas logré articular mientras luchaba por encontrar la manera adecuada de soltar mi verdad, una verdad que había mantenido en secreto por tanto tiempo. Pero, antes de que pudiera continuar, mi suegro interrumpió, alzando una mano como un árbitro en un combate de boxeo. ¿Qué mierda estás intentando decir? Su tono despectivo resonaba, un eco de su anterior ataque, y eso me hizo dudar aún más. El odio y la incomprensión habían tejido un manto que me oprimía, pero sentía que no podía dar marcha atrás. La idea de la venganza brillaba aún en mi mente, un fuego que solo necesitaba un soplo para avivarse. Soy un fraude, finalmente confesé, con la voz quebrándose. Nunca he sido capaz de cumplir con las expectativas. Siempre he tratado de ser el yerno que esperan, el esposo ideal. Pero no sé si lo soy.
He luchado con la inseguridad, y la verdad es que me siento perdido. Un instante de silencio se extendió ante nosotros, como si la habitación se detuviera por un momento, permitiendo que mis palabras calaran hondo. La desesperación de mi confesión parecía romper algo en el ambiente. Por primera vez, en lugar de risas, había un vestigio de compasión en los ojos de Jessica. Sus manos temblaban sutilmente, y vi cómo su madre intentaba procesar lo que acababa de escuchar. En lugar de reproches, fue la madre de Jessica quien rompió el silencio. «Hijo, no tienes que ser perfecto», dijo lentamente, con un tono que reflejaba su cariño a pesar de las circunstancias. «Lo que importa es que estés aquí, que ames a nuestra hija y que trabajes por el futuro de ustedes». Sus palabras flotaban suavemente en el aire, como una brisa que alivia después de una tormenta. Su padre, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder fácilmente. «Deberías habérnoslo dicho antes. ¿Por qué ocultarlo? Es más fácil ser sincero que vivir en el engaño». Su mirada se endureció, pero había una chispa de comprensión. Quizás entendía el peso de las expectativas que había puesto sobre mí, porque temía que no me comprendieran, murmuré, sintiendo mis mejillas arder con la vergüenza. Temía que al final solo confirmara que soy el marido inútil que creen que soy. Finalmente, Jessica tomó una decisión. Se levantó, cruzó la mesa y tomó mi mano. El roce de su piel me llenó de nostalgia, un recordatorio de que a pesar de todo, aún había amor. «Habla con sinceridad. Dile lo que sientes, mi amor, y no te preocupes por lo que piensen». Su mirada me daba fuerza, y aunque el camino se presentaba espinoso, sabía que no estaba solo. En ese instante, el fuego de la venganza fue reemplazado por una necesidad de paz. Comprendí que en lugar de buscar herir, fue el momento de abrir un diálogo, de hacer que se sintieran lo que yo llevaba arrastrando. Quizás he tenido miedo de mostrarme vulnerable, de que me vean como realmente soy. «No quiero ser un fraude para ustedes, quiero aprender a ser el hombre que quiero ser», declaré. Sin embargo, no esperaba lo que ocurrió después. La atmósfera se tornó tensa una vez más. Mi suegro se puso de pie, los nudillos blanquecinos sobre la mesa. «No puedes simplemente decir eso y esperar perdón. Las cosas no funcionan así», me advirtió con su voz profunda y calculadora, agitando un aviso claro en la habitación. Mis palabras parecieron caer en un abismo, y entonces, mientras sentía que el suelo se desvanecía bajo mis pies, el teléfono de Jessica vibró sobre la mesa. La pantalla iluminó el rostro de todos. El mundo exterior llamaba a nuestra puerta en el peor momento posible. ¿Debería contestar? El pánico en su rostro me hizo dudar. Cuando ella tomó el teléfono, no vi nada más que incertidumbre. ¿Qué noticia podría ser tan urgente y desgarradora justo en este momento? «Es mi hermana, está en problemas», dijo, apretando los labios mientras miraba a su padre, y por un segundo, todo se desvaneció. El momento de la verdad, el enfrentamiento que había estado esperando, se interrumpió por una realidad que amenazaba con romperlo todo otra vez. El aliento de todos se detuvo como si la casa entera hubiera contendido el aire al unísono. Mis ojos se fijaron en Jessica, que se tornaba cada vez más pálida mientras escuchaba lo que su hermana le contaba al otro lado de la línea. Era como ver un collage de reacciones, preocupación, terror y una chispa de desesperación que iluminaba su rostro y la convertía en un reflejo de su hermana en calamidad. «¿Qué estás diciendo? ¿Dónde estás?» La voz de Jessica se alzó, tensa y frágil, tratando de comprender la magnitud del problema. Yo permanecí allí, sintiendo que la larga cadena de emociones que había desatado se desvanecía ante la inminente amenaza exterior. Todo lo que había revelado, todos los frágiles lazos que intentaba construir, se volvían insignificantes frente a esta nueva crisis. «Jessica», murmuré, dando un paso hacia ella, ansioso por ofrecerle alguna forma de consuelo. Ella me miró, pero su mirada era lejana, triste y lejos de encontrarme. La conexión que habíamos establecido apenas unos minutos antes se desvanecía, amenazada por el torrente de problemas que la vida había arrojado sobre nosotros. «Es mi hermana, tiene problemas con su pareja». Dijo que la golpeó, alcanzó a decir Jessica, la voz temblorosa. La rabia y la impotencia que me invadieron se mezclaron con un nudo en el estómago. Mi instinto de protección emergió de inmediato, y un abismo oscuro de furia se asomó ante mí. Pero, ¿podía hacer algo en este momento?
Un rostro confluyente de amor y violencia asomaba detrás de la situación y la realidad me golpeó con su poder. Nada era simple, no va a permitir que eso continúe, ¿verdad? Tienes que ayudarla, Jess, afirmé, tratando de mantener un tono calmado, pese a que mi mente se sacudía con imágenes incontrolables de complicaciones y peligros. Pero mientras mis palabras salían, también brotaban cuestionamientos: ¿qué haría yo si realmente estuviera en esa situación? Sabía que debía soportar la carga de su dolor, aunque en ese momento me sentía tan incapaz de ser útil. «Sal de aquí», ordenó su padre, su rostro arrugado por la ansiedad y la rabia. Amanecer en un campo de batalla emocional era como sumergirse en un horror. No puedes dejarla sola. Ve, ahora. Jessica sintió, sus ojos se llenaron de lágrimas y por un instante, sentí que el mundo se deslizaba por debajo de mí. Ella me soltó la mano y, mientras se dirigía hacia la puerta, sentí la desesperación que proyectaba. Con cada paso que daba, se alejaba de un lugar que había sido tan problemático y lleno de promesas. ¿Y si no regresamos ya? La pregunta atravesó mi mente como un susurro oscuro. ¿Qué hará esto con nosotros? Y aunque sabía que no era el momento adecuado para abordar esa pregunta, la angustia se apoderó de mi corazón. Desearía ser el hombre que se mantuviera firme en momentos difíciles, pero el miedo a perder todo lo que había luchado por construir era aterrador. «No te vayas, Jess», grité con una urgencia que no podía contener. «Espera». Pero ella ya había cruzado la puerta, esa barrera entre el dolor familiar y la protección de su hermana. La madre de Jessica miró hacia mí, su expresión era un misterio. La compasión se dibujaba entre sus cejas, pero el rencor seguía en el aire. «¿Qué vas a hacer?». Sus palabras eran un desafío y un súplica. ¿De verdad buscas ser parte de esta familia o simplemente eres un egoísta más? Mis pensamientos giraron en torno a esa afirmación. Maldecía mi propia debilidad. No tenía respuestas para entregarle. Sabía que mi camino por delante era una encrucijada. En lugar de asumir una responsabilidad que nunca había considerado, estaba atrapado entre lo que había confesado y lo que aún debía enfrentar. «Voy a seguirla», finalmente respondí, mi voz temblando bajo el peso de la decisión. Con cada palabra, sabía que estaba abriéndome a un nuevo desafío. No puedo quedarme aquí. Necesito estar a su lado. Si algo le pasa a ella, la inquietud se transformó en un impulso feroz, y como si un hilo invisible me atrajera, me dirigí a la puerta. Al abrirla, el frío de la noche me golpeó en el rostro, como si el mundo exterior se burlara de la tormenta emocional que dejaba atrás. Aún así, cada paso que daba, me recordaba que mis propios desafíos no desaparecían. Y mientras avanzaba hacia lo desconocido, una chispa pequeña de esperanza comenzó a brotar en medio del caos. La promesa de superar esta crisis era ahora un faro en la distancia. Caminé por la acera, cada golpe de mis pasos resonando con la certeza de que tenía que encontrar a Jessica y, tal vez, en ese encuentro, encontrar la clave para dejar de sentirme como un hijo perdido e inútil. Pero, en una repentina y aterradora intromisión, un mensaje musical de mi teléfono hizo vibrar la serenidad de la noche. Era una notificación: Jessica ha compartido una ubicación, y como si el destino decidió que aún había más por descubrir, la dirección que apareció encendió una preocupación instantánea. Era un bar, al otro lado de la ciudad. Los latidos de mi corazón se aceleraron, y una nueva pregunta surgió: ¿estaba realmente lista para enfrentar no solo su dolor, sino también las sombras que acechaban en la oscuridad nocturna? El bar se alzaba entre los edificios como un oscuro bastión de luces de neón y ruido intoxicante. Al acercarme, el eco de risas y música envolvente atravesó la penumbra de la calle, pero su efecto sobre mí era el opuesto al que esperaba. La melodía resonaba como un lamento, recordándome que allí dentro se estaban tomando decisiones cruciales, y podría encontrarse Jessica en el centro de una tormenta más feroz de lo que imaginaba. A medida que empujaba la puerta, el calor del lugar me envolvió, pero las múltiples conversaciones y el bullicio me hicieron sentir aún más aislado. Mis ojos escaneaban el entorno frenéticamente, buscando a la única persona que podía anclarme en medio de esta tempestad. La ansiedad se alzó en mi pecho como un grito que se negaba a ser silenciado. ¿Dónde estaba ella? Tras unos momentos de búsqueda, la vi. Jessica estaba sentada en una mesa del fondo, su rostro apenas iluminado por el resplandor errático de una lámpara,
los ojos perdidos en el vaso frente a ella. A mi lado, el camarero me lanzó una mirada inquisitiva, como si quisiera saber si iba a interrumpir un momento que parecía dolorosamente privado. Sin embargo, no podría detenerme. Ella era mi prioridad, los pasos que más me costaron dar fueron los que me llevaron a ella. El camino hacia la mesa estuvo lleno de ecos de risas ajenas y humo de cigarrillo, cada ruido me recordaba que la vida continuaba para el resto del mundo. Pero en mi interior, el tiempo parecía detenerse. Al llegar a su lado, la realidad de la situación la volvió aún más inalcanzable. Jess, murmuré, sentándome frente a ella. Su mirada se levantó lentamente, y en su rostro vi la mezcla de angustia y una especie de resistencia que me partió por dentro. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz apenas fue un susurro, y me sentí revocado nuevamente a la confusión de antes. Quería decirle que había venido para apoyarla, que no estaba sola, que íbamos a salir de esta tormenta juntos, pero la verdad era que mis palabras se sentían vacías. Viniste, se limitó a decir, su voz temblando pero no del todo enojada. No deberías estar aquí. Es peligroso, Jessica, no puedes enfrentar esto sola. Mereces apoyo. Tu hermana, la idea de lo que su hermana estaba atravesando se erguía como una sombra imponente entre nosotras. Esto es serio, ella desvió la mirada, absorta en su vaso de cristal, como si las respuestas residieran en el líquido dorado. Sentí una punzada de desesperación. ¿Quieres que te deje sola? ¿Quieres que me vaya? Pregunté, incapaz de ocultar el quiebre en mi voz. No, su respuesta fue casi un lamento. Como si la idea de estar sola la asustara más que la lucha que enfrentaba. Su mirada se encontró con la mía y en esos instantes, el silencio se volvió pesado y cargado de emociones no expresadas. El largo camino de esta noche ya había comenzado a revelarle sus extremos, sus peligros. No puedo volver a casa. ¿Qué va a pasar si regreso? Me acerqué, mi mano se posó suavemente sobre la suya. No tienes que volver si no te sientes segura. Tu hermana puede quedarse aquí o podemos pensar en algo, le sugerí, incluso sabiendo que mis palabras eran un intento frágil de contener la creciente tormenta. No puedo arriesgarme a lastimar a los demás. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ella se esforzó por mantenerse fuerte. No sé si te estás dando cuenta de cuánto me has ayudado. La realidad se deslizó como un golpe en mi pecho. Sus palabras eran un refugio, pero también una carga. A veces, a los que amamos también hay que permitirlos ser vulnerables. Deberías poder compartir tu dolor, Jess. Fue entonces cuando vi la transformación en su rostro. De la desesperación a una súbita resolución. Sí. Pero no aquí. No bajo estas luces. Se levantó y, en un instante, su intensidad había vuelto. Ven, acompáñame. Con un movimiento decidido, caminó hacia la salida del bar, dejando tras de sí una atmósfera que se apoderaba tanto de la risa como de los secretos oscuros. La noche aún nos aguardaba, la inseguridad nos seguía a cada paso, y mientras cruzábamos la puerta, el aire frío me pareció revitalizante. Sin embargo, al dar los primeros pasos, un pensamiento me asaltó: ¿qué pasaría si no encontráramos el camino de regreso a la seguridad? Afuera, la noche era un manto de incertidumbre, pero en el fondo, las luces de la ciudad titilaban como estrellas inquietas. De repente, sonó mi teléfono nuevamente. Esta vez, era un mensaje diferente, procedente de un número desconocido. La verdad nunca debe permanecer oculta. Recuerda. La inquietud se apoderó de mí como un chispazo de electricidad. Miré a Jessica a mi lado, su mirada enfocada y clara en el futuro incierto que teníamos por delante. Pero, en el fondo de mis pensamientos, otra pregunta emergía: ¿había algo más oscuro esperándonos en el camino? La brisa fresca de la noche me envolvió mientras seguíamos adelante, mi mente lidiando con las palabras del mensaje y la preocupación que me oprimía el pecho. Miré a Jessica, ella parecía tener determinación en su andar, pero el miedo permanecía latente en sus ojos. ¿Sabes a dónde vamos?, le pregunté, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros, un silencio que carecía de la conversación confortable que solíamos compartir. Solo a un lugar donde pueda pensar con claridad, respondió, sin detenerse. El destello de sus ojos bajo la luz de una farola revelaba una mezcla de rabia y vulnerabilidad.
No puedo seguir adelante con todo esto, lo que le está sucediendo a mi hermana, no sé cómo ayudarla. Su voz se quebró al pronunciar esas palabras, lo que provocó un nudo en mi garganta. Me gustaría que pudiera ver lo fuerte que era, pero veía que sus inseguridades la consumían. Estás tratando de cargar todo tú sola, dije cautelosamente. Pero hay cosas que no puedes controlar, Jess. No puedes salvar a todo el mundo, tal vez no, susurró mientras se detenía en medio de la acera, girando levemente para mirarme. Pero siento que si no lo intento, no seré capaz de vivir conmigo misma. Mi hermana, ella ha crecido sintiéndose sola, y ahora te la encuentro envuelta en problemas. No quiero que sienta que fallé, pero eso no es tu culpa, dije, sintiendo la urgencia de ayudarla a ver la verdad, una verdad que estaba ocultando detrás de su tormento interno. No puedes asumir la responsabilidad de su vida. Lo que le pase a ella no es un reflejo de tu valía, es fácil decirlo, replicó con un leve desdén. Cuando uno no ha luchado para sentirse suficiente. Cuando uno toma malas decisiones y no sabe cómo enfrentar las consecuencias, no puedo dejar que eso le pase a ella. Solo querría que la vida fuera diferente. Al ver sus lágrimas desbordarse, sentí que algo dentro de mí se quebraba. Me acerqué un poco más, sosteniéndola del brazo, buscando que conectara con su fortaleza. Es posible que hayas cometido errores, pero no eres la persona que los comete. Eres Jessica. Eres más que esos momentos. Lo importante es que ahora quieres cambiar las cosas. El aire se volvió denso, y la angustia que había atesorado se estaba desgranando, cada palabra un pequeño paso hacia la liberación. Las luces de la ciudad se convirtieron en un fondo tenue, mientras ella se permitió llorar sin reservas. En ese instante, sentí que podía ayudarla a mirar más allá de la tormenta que enfrentaba. Tal vez esos momentos de vulnerabilidad podían llevarnos a algo extraordinario, algo nuevo. Cuando terminó de llorar, su respiración se volvió más controlada, pero aún había un halo de tristeza en su mirada. Gracias, dijo, casi inaudible. Esto ha sido más de lo que imaginé. No sé cómo seguir, pero me siento un poco más fuerte, y eso es todo lo que necesitamos, un pequeño paso hacia adelante. Ya no estás sola. Estaré contigo en esto, siempre. Acaricié su mano, sintiendo que había algo profundo en ese instante compartido. Mientras nos movíamos de nuevo, aún con los ecos del bar resonando en el fondo de nuestros pensamientos, nos detuvimos en un parque solitario. Las luces del camino eran débiles, y la noche era un refugio silencioso. Aquí es perfecto, murmuré, y ella asintió, sentándose en un banco. En ese silencio, el sonido de mis notificaciones rompió la quietud. Miré mi teléfono y vi otro mensaje del mismo número desconocido. Tu responsabilidad no solo está en resolverlo todo, está en conocer la verdad. Alguien se está moviendo tras las sombras. Te necesito. El pánico asedió mi estómago de nuevo y, por un breve instante, olvidé que Jessica estaba a mi lado. Este nuevo lenguaje de amenazas escalofriantes y revelaciones se cernía sobre nosotros. ¿Qué voy a hacer?, murmuré para mí mismo. Jessica miró mi expresión de preocupación, su mirada curiosa. ¿Qué pasa? Su voz me trajo de vuelta al aquí y ahora, pero había un miedo anidado en su interior. La posibilidad de que hubiera más de una tormenta acechando nos envolvió en una atmósfera de inquietud. Sentía que tal vez, en esta búsqueda de verdad y sanación, estábamos a punto de enfrentar algo que cambiaría todo en nuestras vidas. Es solo un mensaje, contesté, consciente de que no podía entrar en detalles sin preocuparla más. Atravesando el silencio, la pregunta seguía resonando: ¿por qué alguien estaba intentando hacerme entender que había más en juego? Con un susurro casi silente, el mundo exterior parecía volver a moverse mientras nosotros permanecíamos atrapados en una incertidumbre inevitable. La noche todavía no nos había desvelado todos sus secretos, y nos acechaba la posibilidad de perder algo más que solo la tranquilidad. Una brisa fuerte sacudió las hojas de los árboles a nuestro alrededor, al mismo tiempo que el eco del horror comenzaba a reverberar en mi mente. No podía dejar que los miedos me consumieran más, especialmente no ahora que Jessica había comenzado a abrirse. La luz suave que brillaba sobre su rostro reflejaba una mezcla de valentía y fragilidad, y sentí que era mi deber proteger eso. ¿Quieres que hablemos de esto?, pregunté, intentando cambiar la dirección de nuestros pensamientos. Ella tomó un profundo respiro,
como si estuviera considerando si abrir la puerta a sus preocupaciones más profundas. Cualquier cosa menos que lo que me está atormentando, contestó, sus ojos mirando hacia el horizonte, como si pudiera encontrar respuestas ocultas en la oscuridad. Podemos hablar de algo diferente, le dije, buscando recordar momentos que habían sido más felices. ¿Recuerdas aquel concierto al que fuimos y que casi perdemos porque nos perdimos en el camino? Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Sí, y la forma en que terminamos corriendo, riendo por las calles, sin una preocupación en el mundo. Terminamos justo a tiempo, y fue increíble. La risa suave que brotó de ella se sintió como un bálsamo en medio de la ansiedad que aún flotaba en el aire. ¿Y cómo te las arreglaste para conseguir una cerveza en el intermedio, incluso con esos precios ridículos? Añadí, y ella rió más fuerte, sus ojos brillando. Esa fue pura estrategia, dijo, su tono más ligero. Todo es cuestión de prioridades, pero, aunque el regreso a esos recuerdos trajo un atisbo de alegría temporal, la sombra de la preocupación seguía ahí, acechando. Sabía que no podía ignorar el mensaje. Jessica, ¿crees que deberíamos hacer algo al respecto? Le pregunté, el temor burbujeando de nuevo. Lo del mensaje. Podría ser más serio de lo que creemos. Ella se quedó en silencio, su mirada volvió a caer sobre sus manos temblorosas. No quiero que te metas en problemas por mi culpa. Es por mí que estás lidiando con esta situación. No puedo seguir ahogándote con mis preocupaciones. Pero querrás que te ayude, no, repliqué, sintiendo que su lucha no era solo suya. La conexión que compartíamos me hacía tener la necesidad visceral de protegerla. No eres una carga, Jess. No quiero que enfrentes esto sola. Juntos hemos superado otras cosas, y podemos hacer lo mismo con esto. Su mirada se suavizó un poco al escucharme. Tienes razón. No debería decidir que lo mejor es alejarte de esto. ¿Y si hablamos con un amigo o incluso con tu hermana? Ella tiene experiencia en esto, quizás podría saber algo. Una chispa de esperanza se encendió en su rostro. Podríamos hacerlo. Tal vez dijo, como si se aferrara a una brizna de optimismo. Pero, ¿y si todo esto termina mal? Podremos afrontar el mal momento juntos. La determinación en mi voz sorprendió incluso a mí. No importa lo que pase, juro que estaré a tu lado. Jessica se quedó en silencio por un momento, como si pesar cada palabra. Me asusta pensar que podríamos decepcionarnos, y no quiero que eso afecte nuestra relación. No había respuesta fácil a esa preocupación. El miedo es parte de esto, pero no puede dictar lo que elegimos hacer. Ya hemos pasado por tanto, Jess. Esto nos hace más fuertes, aunque no lo parezca ahora. Ella asintió lentamente, su expresión volviéndose introspectiva. Quizás pueda intentarlo. Tal vez pueda aprender a ser fuerte, no solo por mí, sino también por ti. Me sonrió y esa chispa de luz en su rostro me llevó a desear fervientemente protegerla de cualquier adversidad a la que pudiéramos enfrentarnos. Sintiendo que habíamos dado un paso hacia la comprensión, el repiqueteo de mi teléfono me interrumpió de nuevo. Era otro mensaje y, de inmediato, la preocupación se encendió de nuevo. No era del mismo número, sino de alguien más que apenas podía contener el pavor. Decía, estás más cerca de lo que piensas. No te atrevas a dar un paso atrás. El mundo se paralizó, todo se volvió gris, el aire se llenó de una tensión eléctrica. Miré a Jessica, y vi que su valentía tambaleaba al reconocer el peso de la realidad que acechaba. ¿Qué es lo que está pasando?, preguntó, sus ojos llenos de temor, dispuestos a saltar a una lucha que no entendía. No sabíamos que estábamos a punto de abrir puertas muy oscuras y complicadas, donde se ocultaban secretos que cambiarían nuestra visión de nuestras propias vidas. El camino adelante se volvía cada vez más inquietante, y la verdad era más aterradora que las sombras que se cernían a nuestro alrededor. Sentí como el aire se espesaba a nuestro alrededor. La atmósfera se había transformado en un terreno complicado donde los murmullos del pasado y las amenazas del presente colisionaban. No podía evitar que la inquietud se afianzara en mi pecho, un recordatorio constante del peligro que acechaba. Ya sé que comencé a decir, pero las palabras se me atascaban en la garganta. En parte, temía precipitar la situación. Su mirada se había oscurecido, reflejando el mismo dolor que había sentido muchas noches atrás.
No sé quién está detrás de esto, pero vamos a descubrirlo, y si ya es demasiado tarde, replicó, su voz temblando mientras los pensamientos oscuros parecían absorberla. ¿Y si no podemos manejar esto? No quiero perderte. Me acerqué y tomé su mano entre las mías, deseando que mi tacto le transmitiera algo de consuelo. No nos perderemos. Estamos juntos en esto. Cada paso de este camino lo daremos codo a codo. Pero primero, necesitamos seguir adelante y encontrar las respuestas. Jessica miró hacia el suelo, como si buscara fuerzas en el suelo que la sostenía. Apreté su mano con firmeza, buscando darle algo de estabilidad. Deberíamos hablar con mi hermana, insistí. Ella puede que entienda un poco de la situación. Hace tiempo que no está inmersa en estos problemas y tiene una visión objetiva. Ella asintió lentamente, aunque aún se notaba el temor en su expresión. Está bien. Puede que ayude, pero si las cosas salen mal, no quiero que esto rompa lo que tenemos. Eso jamás sucederá, le prometí. A veces el dolor y la distancia son inevitables, pero no el desgaste de nuestra relación. Te necesito, Jess. No solo por lo que estás pasando, sino porque seré más fuerte a tu lado. La intensidad de mi sinceridad pareció calmar un poco el caos en su mirada. Aún así, su rostro se fue llenando de reflexiones, como si comenzara a sopesar la opción de abrirse a los demás, aunque fuera un poco. La luz del atardecer dibujaba sombras alargadas a nuestro alrededor, y sentí que el tiempo se escurría, al igual que el peso que llevábamos en nuestros corazones. No me siento lista, murmuró Jessica, su voz quebrada, casi como una súplica, lo sé. Flojearemos y pescaremos en aguas desconocidas. Pero no podemos dejar que la oscuridad nos ahogue. Cada respuesta que encontremos nos empoderará más, le dije firmemente, aunque mi propio corazón latía ligero y acelerado. El camino hacia su hermana no estaba lejos, pero cada paso se sentía como una eternidad. La tristeza y el miedo se anidaban entre nosotros, pero había una chispa de determinación que comenzaba a encenderse. Caminamos en silencio, cada uno perdiéndonos en nuestros propios pensamientos, preparándonos para lo que podría ser nuestra última tentativa para enfrentar el oscuro mensaje. Finalmente, llegamos a la puerta de su hermana. Tenté apresurar mis pensamientos, cuestionando cada razón de mi formación para esta visita, pero el abrazo de la noche se cernía sobre nosotros. La luz de la ventana de su hermana se derramaba como un faro en la penumbra creciente. A pesar de su ausencia en estos asuntos, también parecía haber olfateado el cambio en la atmósfera. Cuando la puerta se abrió, su rostro demostró una mezcla de sorpresa y preocupación al examinar nuestros rostros. ¿Qué pasa, chicos?, preguntó, su tono bajo y envolvente. Antes de que pudiera articular una palabra, Jessica dio un paso adelante. La fuerza del amor y la urgencia brillaron en sus ojos. Hay un problema, y necesitamos tu ayuda. Esto no solo me afecta a mí, sino también a él. Y con eso, empezó a revelar los mensajes, las sombras, y la verdad que se cernía sobre nosotros como una bruma amenazadora. La tensión se cortó con un silencio profundo. Su hermana captó el miedo que envolvía a Jessica y, sin pensarlo, llevó a ambas manos a su frente, cerrando los ojos, como si buscara respuestas en la distancia. Esto es serio, murmuró, a medida que las palabras brotaron de los labios de Jessica. El peso que había cargado parecía aumentar, pero también se mezcló con una nueva certeza. Cuando el misterio comenzaba a desenredarse, el retumbar de nuestro destino se hacía más evidente. Nadie podía prever lo que vendría, pero dos decisiones estaban a punto de cambiar el rumbo de nuestras vidas de manera irrevocable. Mientras su hermana comenzaba a formular preguntas, el teléfono de Jessica sonó de nuevo, rompiendo el aire tenso con un largo pitido. La pantalla iluminó su rostro, y una sombra de horror destelló en sus ojos al leer el mensaje. No lo olvides, siempre estoy cerca. Ambas miradas se encontraron, reconociendo que el tiempo se nos estaba acabando, y que este podría ser el último momento de elegir. Cada decisión pesada nos empujaba hacia adelante, a un abismo que no queríamos explorar, mientras sosteníamos las manos que nos unían. El camino ante nosotros permanecía incierto, los secretos permanecían ocultos, y la verdad aún debía desnudarse en el frío abrazo de la noche. El silencio que se cernía entre nosotros era ensordecedor. La culminación de palabras y miradas nerviosas pintaba un cuadro de ansiedad y miedo. El mensaje, ya grabado en nuestra memoria,
parecía retumbar y resonar como un eco constante. No podía evitar pensar en la presión que habíamos colocado sobre nuestra relación al traer a su hermana a esta tormenta. ¿Quién puede estar detrás de esto?, preguntó su hermana, abriendo los ojos con un brillo de temor. Nunca he escuchado algo así. Jessica, debes ser cuidadosa. Cualquiera podría, ¿cualquiera? Ese es el problema. Veo sus sombras cada vez que cierro los ojos, interrumpió Jessica, su voz oscura, ansiosa. La frustración y el pánico brotaban de su ser y no sabía cómo detenerlo. Sentí que el impulso de protegerla era más fuerte que nunca al ver su angustia. Jessica, tienes que respirar, le dije, intentando calmarla. La tomé por los hombros, uniéndola a mí. Estamos aquí para encontrar respuestas y no para añadir más miedo. No estás sola. Es un paso y un diálogo. Su hermana observó nuestro intercambio, el amor entre nosotros palpable. No estás sola, Jess. Tienes a ambos de nosotros. Hacer esta búsqueda juntos puede ayudarnos a aunar fuerzas. En ese momento, las puertas de la vulnerabilidad se abrieron un poco más. No sé si puedo seguir así, confesó Jessica, quebrada. Tan solo la idea de que pueden saber algo sobre nosotros me asusta sobremanera. Me recuerda el pasado, no tienes que cargar con todas tus sombras, la interrumpí, sintiendo que debía ser firme. Lo que hemos pasado puede ser doloroso, pero eso no te define. Debes hablar de lo que sientes. De lo que temes. Quizás tu hermana pueda ayudarnos a desentrañarlo. O tal vez hay algo que aún no hemos visto. Jessica tomó una respiración profunda, y pudo hacer un pequeño movimiento de asentimiento, como si la idea de discutir sus temores la ayudara a liberar parte del peso que llevaba. Bien, podemos hacerlo juntas. Quiero que ambos escuchen esto. Se alejó un poco, intentó encontrar sus palabras con cuidado. Hay cosas que han sucedido en el pasado, cosas que pensé superadas. Problemas familiares que intenté aislarme de, pero siento que están volviendo. Se siente como si alguien estuviera manipulando todo desde las sombras. El rugido de su voz se mantuvo firme, pero las lágrimas amenazaban con asomarse. Su hermana dio un paso al frente. ¿Por qué no me dijiste antes? No quiero que sufras a este nivel. Estamos aquí para apoyarte, por favor confía en nosotros. De repente, el teléfono de Jessica sonó otra vez, el sonido la tomó por sorpresa. Casi por instinto, su mano se movió a la pantalla. Una nube de temor se posó al instante sobre su rostro. Es de ellos, murmuró, su voz apenas audible. ¿Qué quieren ahora? ¿Por qué me atormentan cada vez más? ¿Qué dice?, preguntó su hermana, dando un paso más cerca mientras el pánico envolvía el aire. Con una mano temblorosa, Jessica deslizó el dedo sobre la pantalla. Sus ojos se abrieron como platos. Me están advirtiendo. Dicen que si no hago lo que piden, lo lamentaré. Mandan su mensaje a mi familia. Debo actuar y no puedo contarle a nadie. El horror había encontrado un nuevo nivel. El aire se volvió denso y pesado a nuestro alrededor. La realidad se tambaleaba. Podía sentir el frío estremecimiento que corría por la columna de Jessica. Eso no puede ser real, le dije, intentando restarle esa carga. No puedes dejar que te controlen así. Queremos ayudarte, juntos nos enfrentaremos a esto. La deshonestidad y la desesperación eran dos caras de la misma moneda. Quería que se sintiera segura, pero por dentro me preguntaba hasta dónde llegarían aquellos que la amenazaban. El tiempo nos apremiaba como si cada segundo fuera un ladrillo añadido en una estructura inestable. Al observar la angustia en su mirada, su hermana tomó una decisión. Voy a ayudar a que esto termine. No permitiré que se internen más en lo que nos toca. Nos levantaremos juntos, Jess. Pero necesitamos ser fuertes, más fuertes que ellos. Un susurro de esperanza llenó el aire, mientras las fuerzas se unían y un plan empezaba a formarse. Sin embargo, el ladrido del teléfono nuevamente irrumpió, sus manos sobre la pantalla como si temieran que fueran demasiado tarde. No puedo seguir así, susurró Jessica mientras su mirada se perdía entre la desesperación y la determinación. Y si no hay regreso, pero yo sabía, con cada fibra de mi ser, que esta batalla no solo definía su pasado, sino que también la forjaría hacia un futuro más brillante.
Confiaba en que había más luz esperándonos, aunque esta noche estuviera oscurecida. El brillo del teléfono reflejó una última mirada: te veré pronto, Jessica. Recuerda que no hay marcha atrás. Y con esa frase, la atmósfera se inundó de una ominosa incertidumbre, un vistazo a lo que podríamos encontrar. La lucha apenas comenzaba, y nuestro destino, ahora más que nunca, pendía de un hilo frágil. La noche se tornó un mosaico de incertidumbre y miedo. Jessica, atrapada en un torbellino de emociones, cerró los ojos como si intentara buscar refugio de la tormenta que se avecinaba. No puedo más, repitió, su voz temblando. Las palabras parecían desvanecerse en el aire, llevando consigo la esperanza que habíamos comenzado a construir. Su hermana la abrazó con fuerza, un gesto tanto de consuelo como de protección. No vamos a permitir que te hagan daño. No lo haremos, dijo con una sonrisa que bailaba entre la determinación y el miedo. Sin embargo, su rostro parecía un espejo de mis propios temores, la inquietud por el futuro nos unía en un lazo frágil. Me senté en el sofá, mirando cómo sus manos temblorosas se apretaban en un puño. La insignificancia de la situación me golpeó con una contundencia indescriptible. No estás sola, Jess. Todo lo que podemos hacer es enfrentarlo juntos. Vamos a sacar a la luz lo que está escondido en las sombras, le prometí, aunque en mi interior una sombra de duda se cernía sobre mí. ¿Hasta dónde llegarían ellos? ¿Y si el precio de nuestra resistencia era demasiado alto, y si no hay salida? Preguntó Jessica, su voz apenas un susurro. La tristeza en sus ojos se mezclaba con la desesperación, atrapándola en su red. He intentado liberarme de este pasado y parece que ahora vuelve para atormentarme. No sé si tengo el valor suficiente para luchar otra vez. Es precisamente ese valor el que necesitamos, dijo su hermana, apoyando su mano en su rodilla. No estás sola en esto, Jess. No importa lo que tengamos que enfrentar, lo haremos juntas, de la mano. Las palabras de su hermana resonaron en mí como un eco de esperanza. Tal vez había la manera de encontrar un camino oscuro pero iluminado por la fortaleza compartida. Jessica se secó las lágrimas con la palma de su mano, una chispa de determinación comenzando a encenderse en sus ojos. De acuerdo, dijo, pero necesito saber qué puedo hacer. No puedo permanecer inactiva. ¿Cómo vamos a enfrentarlos? Necesitamos reunir información, respondí con firmeza. Todo lo que podamos encontrar sobre estas amenazas. Documentos, mensajes, y, sobre todo, hablar con quienes puedan saber más sobre esto. Tal vez haya alguien en tu vida que pueda darnos pistas. ¿A quién?, preguntó su hermana. No sé si alguien sabe de lo que estás pasando. La mayoría de las personas se alejan cuando ven el dolor. Jessica se quedó en silencio, reflexionando. A veces aparecen rostros del pasado, personas que creí olvidadas, tal vez una vieja amiga o algún conocido, dijo, dejando escapar un susurro. Es arriesgado, pero podría ser la clave. El eco de sus palabras me hizo recordar a alguien. ¿Qué hay de tu ex vecino, Daniel? Siempre se mostró interesado en tu vida. Y ha tenido problemas con gente conflictiva. ¿Podrías saber algo sobre el pasado que no estás viendo? La mención de su nombre trajo a la superficie un torrente de recuerdos que Jessica parecía haber enterrado. No quiero volver a ese lugar, a esos recuerdos. Pero tal vez sea la única opción, respondió, su voz cada vez más firme aunque la lucha interna era visible en su mirada. A medida que comenzamos a discutir un plan, el sonido del teléfono de nuevo llenó el aire. Esta vez era diferente, un tono que no habíamos escuchado antes, un tono que parecía un grito de advertencia. Jessica lo miró, su rostro empalideció. En la pantalla, una nueva notificación la hacía temblar. Es un número desconocido. No sé si debo contestar. Contesta, le dije, mi voz resonante en la sala. Necesitamos saber cómo enfrentar esta abominación que se cierne sobre nosotros. Con manos temblorosas, Jessica levantó el teléfono. La pantalla por un momento pareció brillar intensamente, como si reflejara su ansiedad. Está bien, vamos a averiguarlo, dijo, a punto de presionar el botón de contestar. Cualquier cosa que digan, mantén la calma, añadió su hermana, acercándose a ella. Jessica respiró profundamente, con la mirada fija en el dispositivo. Voy a responder por último, no nos dejaré derrotar. No hoy.
Con un clic, lo despertó y una voz oscura resonó del otro lado, inyectando incertidumbre en la atmósfera. Hola, Jessica. Escucha con atención. Tienes que elegir lo que estás dispuesta a perder. La tensión se volvió palpable, como una cuerda a punto de romperse, mientras mi corazón latía desbocado. Este era el momento definitorio, el umbral entre lo conocido y lo desconocido, entre el pasado y el futuro. La desesperación se apoderaba de nosotros, pero una ferviente llama de resistencia comenzaba a encenderse. Y en ese instante, comprendimos que el camino hacia adelante nunca sería sencillo, pero la fortaleza que habíamos encontrado juntos ahora chisporroteaba en nuestros corazones. La lucha no había hecho más que comenzar, y en el horizonte, un nuevo enigma se dibujaba, listo para ser desentrañado. La noche parecía haber absorbido todos los colores, dejando solo un manto gris que nos envolvía. Megáfonos de angustia y miedo resonaban en mi mente, pero mientras miraba a Jessica, entendí que nuestra lucha no terminaba en la oscuridad. Finalmente, ella había comenzado a abrirse, a compartir su tormento, y yo estaba decidido a ser su apoyo incondicional. Jessica, la llamé mientras su respiración se volvía errática. Este es el momento para que enfrentemos esto juntos. No permitiré que nadie nos rompa. Mis palabras, llenas de fervor y determinación, parecían haber calado hondo. Vi cómo su mirada se iluminaba con una chispa de esperanza que juré proteger. Ella se volvió hacia su hermana, su confianza también ampliada por nuestra conexión. Lo que estos mensajes dicen, lo que me han hecho sentir, ha sido un peso insoportable. He cargado con un miedo que no debería haber sido mío. Su voz reverberó con un eco de deseos reprimidos. Es hora de soltar ese peso y enfrentarlo, dijo su hermana con una serenidad feroz. Si estas amenazas quieren jugar, no lo haremos en sus términos. Pongamos nuestras cartas sobre la mesa. Hablar con Daniel será el primer paso. La conversación se transformó en un plan que comenzaba a sacar la sombra de angustia de Jessica. Poco a poco, incluso en la opacidad de aquella noche, la luz de la verdad comenzó a brillar a través de nuestras inseguridades. Dimos pasos valientes hacia el hogar de Daniel, sintiendo el frío cortante en la piel, un recordatorio constante de cómo las viejas heridas aún podían abrirse. Al llegar, el eco de la puerta resonó fuerte en el silencio de la noche. Daniel, con una expresión de sorpresa, abrió. Al instante, supo que algo no estaba bien. ¿Qué ha pasado? Ustedes se ven diferentes. Cansados, dijo, con una pizca de preocupación, pero la verdad no podía permanecer encerrada más tiempo. Daniel, comencé, sintiendo que el peso de las confesiones de Jessica se aligeraba. Necesitamos tu ayuda. Hay algo oscuro acechando, y creemos que tú podrías tener respuestas. La expresión de su rostro cambió, el pánico era entendible en el leve temblor de sus manos. ¿Qué tipo de oscuridad?, preguntó, su mirada ahora intensa y fría. Jessica respiró hondo y expresó lo que había mantenido cautivo. Alguien me está amenazando. Me están haciendo sentir que no tengo valor, que debo ocultarme, y que si no obedezco sufriré. Pero quiero desenmascarar esto y necesito saber si estás dispuesto a ayudarme. El silencio en la sala era denso, pero el atisbo de algo poderoso comenzaba a gestarse. Daniela sintió, su expresión de preocupación se transformó en una resolución. Nunca te dejaré caer de nuevo, Jess. Si hay algo detrás de esto, lo enfrentaré a tu lado. Y con esas palabras, una nueva unión se forjaba entre todos nosotros. Sin embargo, un escalofrío me recorrió la columna al recordar el mensaje en mi teléfono: te veré pronto. Recuerda que no hay marcha atrás. Sabía que algo fundamental se estaba formando entre nosotros, pero en la penumbra de la noche, no podíamos entender la magnitud de lo que significaba. Daniel, te necesitamos como un amigo y un aliado. No podemos dejar que estos ecos del pasado digan quiénes somos ahora, le dije, y la urgencia creció en mi pecho. Jessica, sintiendo la valentía brotar, dio un paso adelante. Y debemos informar a la policía sobre las amenazas. Necesitamos protección. No podemos quedarnos quietos. Es un paso arriesgado, pero necesario, asentí. El miedo puede hacer que cerremos las puertas, pero juntos, abrirlas será nuestra forma de resistencia.
Con una mirada de determinación, todos comenzamos a trazar el camino hacia un futuro donde las sombras no nos sometieran. Decidimos enfrentar nuestros demonios y también nuestro pasado. La vulnerabilidad de Jessica se transformó en una poderosa arma, y ahora, ella tenía el poder para abrirse a la verdad, liberando todas las cadenas que habían limitado su vida. Mientras nos dirigíamos a la estación de policía, sentí la fuerza renovada entre nosotros. La discusión con Daniel había desenterrado fuerzas internas que quizás no sabíamos que teníamos. En el camino, Jessica tomó mi mano, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí como si no fuera un marido inútil. El impulso de la lucha emergía, una luz que penetra la sombra. No estoy sola, y jamás lo estaré, susurró Jessica, y su afirmación resonó con tal claridad que me sentí invencible. Así, armados con nuestras verdades y nuestra necesidad de justicia, supimos que no había marcha atrás, que la lucha ante nosotros nos estaba redefiniendo, transformando nuestros miedos en acción, y nuestras inseguridades en valentía. Cuando finalmente llegamos a la estación, la vida parecía haber cambiado en un cruel susurro. Erguido en la puerta, me giré hacia Jessica y Daniel, lo que una vez fue un camino incierto ahora se transformaba en un sendero iluminado. Esta es nuestra verdad, afirmé, mis palabras cargadas de esperanza. Y no importa lo que venga, nunca volveré a permitirme dudar de los lazos que hemos forjado hoy. Somos más fuertes juntos. El aire se tensó un momento, como si el universo mismo estuviera escuchando el pacto de unión que habíamos formado. Y así, en la penumbra de la noche, me sentí completamente vivo, sabiendo que, juntos, enfrentaríamos cualquier tormenta. La respuesta a la pregunta de quiénes éramos se hallaba no en nuestro pasado, sino en cómo elegiríamos iluminar nuestro futuro, y recuerda, le dije suavemente a Jessica, los verdaderos guerreros nunca tienen que pelear en silencio. La luz siempre encuentra su camino. Como un eco resonante, sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante, comprendí que la verdad siempre tendría su propio poder, un poder que en esta noche oscura comenzaba a brillar con fuerza.